Hola, buenos días. ¿Cómo ha estado tu semana? Hoy quería compartir contigo un momento tranquilo y sencillo, de esos que sin darnos cuenta llenan el día de calma y de serenidad. Vamos a trasplantar unas pequeñas plantas que compré la semana pasada. Estaban esperando el momento oportuno para hacerlo, y hoy es ese día. Mientras lo hacemos, me gustaría reflexionar contigo sobre algo más que la tierra y las raíces. Me gustaría que habláramos sobre cómo el cuidado de esas pequeñas vidas verdes nos enseña, de alguna forma, a cuidarnos nosotros mismos y también a quienes amamos y a nuestro entorno. Porque al final la naturaleza no está solo fuera, también florece dentro de casa, si le damos el espacio y los cuidados necesarios. Y a su vez, ese acto de cuidar nos devuelve algo valioso, nos cuida a nosotros mismos. Al menos eso me pasa a mí. Antes de comenzar con las reflexiones, quiero mostrarte cómo preparo la tierra para las plantas interior. Siempre empiezo con una capa de arcilla expandida en el fondo de la maceta, ya que esto ayuda al drenaje y evita que las raíces se encharquen o se pudran. Después lo que añado es sustrato universal y si tengo tierra del jardín en buen estado, que no tenga malas hierbas o que haya tenido algún tipo de enfermedad la planta, pues también puedo añadirla y hacer una mezcla con el sustrato y la tierra del jardín. Luego añado un poco de perlita, que lo que hace es que airea y hace más ligera la tierra y ayuda a que las raíces respiren mejor. Añado también un poquito de vermiculita, que lo que hace es mantener la humedad sin apelmazar la tierra y como aquí hace tanto calor, ayuda a reducir un poco el tema de los riegos. Y por último, lo que me gusta mucho añadir es el humus de lombriz, que es como un súper alimento para las plantas. Está lleno de nutrientes que ayudan a que crezcan sanas y fuertes. Cada vez que trasplanto una planta, siento que estoy haciendo algo más que moverla de un sitio a otro. Tocar la tierra con las manos, sentir su frescura entre los dedos, conecta con algo mucho más profundo. Es como un recordatorio de quiénes somos y de dónde venimos. Cada planta tiene sus propias necesidades. Luz, agua, espacio para crecer. Y en ese cuidado me di cuenta de que no somos tan diferentes. Creo que nosotros también necesitamos luz. También necesitamos un espacio donde sentirnos seguros y también tiempo para florecer. Me he dado cuenta de que cuidar mi espacio también es cuidarme a mí misma. Antes no lo entendía. Pensaba que lo que pasaba afuera era más importante, pero con el tiempo he descubierto algo distinto. Tener un hogar que refleje quiénes somos aporta una calma que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Porque cuando cuidamos de nuestro entorno, estamos creando un espacio donde las relaciones florecen.
plantas en casa no son solo decoración. Para mí son pequeñas vidas que crecen junto a nosotros. El potos que verás que cuelgo en la cocina, por ejemplo, no está ahí solo porque queda bien. Lo pongo en ese rincón porque la luz es suave, es indirecta, y sus hojas caerán con el paso del tiempo, poco a poco como una cascada verde, llenando el espacio de vida. Durante días observaré las plantas para ver si les gusta su nuevo hogar, porque igual que las plantas, nosotros también necesitamos tiempo para saber si algo nos hace bien. Creo que nunca sabemos si un lugar, una relación o una situación es la adecuada hasta que nos damos el permiso de intentarlo. Y pienso en cómo este acto tan sencillo de cuidar plantas refleja también cómo nos cuidamos a nosotros mismos y cómo cuidamos a los demás. Pero la verdad es que creo que está en lo sencillo. Un café compartido en silencio, un paseo al atardecer o una planta que regamos con cariño. La casa se transforma con estos pequeños cambios. Pero no solo el verde que llena el espacio es la calma que traen consigo. Cuando ponemos plantas, la paz de saber que estamos creando un hogar donde las personas que amamos también pueden florecer. Porque cuidar de las plantas es también cuidar de nuestras relaciones, dejar espacio para que crezcan, dar luz cuando es necesario y saber cuándo simplemente acompañar en silencio. Y mientras trasplanto hoy estas plantas, pienso en cómo nosotros también necesitamos trasplantarnos a veces, mover nuestras raíces, buscar nuevos espacios donde podamos crecer. A veces nos da miedo el cambio, pero igual que las plantas, cuando encontramos el lugar adecuado, sabemos que ese es el sitio, florecemos. Conectar con la naturaleza, con nuestro entorno y con quienes amamos, creo que es un viaje constante. Espero que entiendas a qué me refiero, porque al final cuidar de la naturaleza es también una forma de cuidar de nosotros mismos y de quienes amamos. Ahora vamos a dar un paseo al pequeño ratón. Salir a caminar con Aslan siempre me ayuda a ordenar los pensamientos. Hay algo en el simple acto de caminar que a mí personalmente me calma la mente. Hoy el aire huele diferente. Parece que el invierno empieza a ceder y con él la promesa de la primavera se cuela. Me encanta este momento del año, cuando todo parece estar en pausa, pero en realidad la vida se está preparando. Las hierbas empiezan tímidamente a asomar. El canto de los pájaros cambia. ¿Y la luz? La luz siempre tiene algo que decirnos. Mientras camino, pienso en cómo la naturaleza nos enseña a aceptar los ciclos. La calma del invierno, el renacer de la primavera, la energía del verano, la introspección del otoño. Y no es muy diferente a lo que vivimos nosotros. A veces necesitamos recogernos, otras expandirnos. Pero siempre hay algo que aprender en cada estación.
Conectar con el entorno, con la naturaleza que nos rodea, es también una forma de conectar con quienes somos y con las personas que amamos. Porque en estos momentos de calma nos damos cuenta de que realmente importa. Mientras Aslan camina a mi lado, me doy cuenta de que no necesitamos mucho para sentirnos en paz, solo estar presentes. Presentes en el momento, sintiendo el aire que respiramos y la tierra que pisamos. Y en esa presencia encontramos la verdadera conexión. Ahora, de vuelta a casa, me gusta tomarme un momento para observar cómo las plantas han transformado el espacio. No es solo el verde que llena la habitación, es la sensación de calma que traen consigo. Mientras las riego, pienso en cómo estos pequeños gestos, cuidar una planta, ordenar un rincón, preparar una comida con cariño, son en realidad formas de cuidarnos a nosotros mismos y de conectar con quienes amamos. Como las estaciones que cambian fuera y también dentro de nosotros. El invierno nos invita al recogimiento, la primavera nos llama a florecer, el verano nos expande y el otoño nos devuelve al hogar. Espero de corazón que este vídeo te haya inspirado a encontrar pequeños momentos de conexión en tu día a día. Porque a veces no necesitamos más que eso, detenernos un momento, respirar y cuidar de lo que tenemos cerca. Gracias por acompañarme hoy, por estar aquí compartiendo este pequeño espacio, que aunque no deja de ser virtual, es una extensión de mí misma. Y siento que palpita de vida con cada uno de vuestros comentarios y de ánimo. Me encantaría saber cómo conectas tú con tu entorno. ¿Tienes alguna planta que te haga sentir en casa? Cuéntamelo, si te apetece. Siempre es un placer leerte. Nos vemos en el próximo vídeo, con más vida cotidiana y pensamientos compartidos. Sé feliz y que tengas una bonita semana. Bye.